Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Recording in progress. Perfecto. Bueno, les cuento, la clase de hoy es de anestesia en ginecología. Es una clase, la verdad, que bastante cortita. La idea más que nada es ver cuáles son las cirugías ginecológicas que se hacen más frecuentemente, cómo hay que estar preparados para esas cirugías ginecológicas. Ya les voy a ir contando que algunas cirugías puntualmente tienen algunas cositas que hay que tener en cuenta. Y más hacia el final vamos a ver algo sobre prevención de infecciones en el sitio quirúrgico. Yo ahora cuando comparto pantalla no me permite ver el chat, así que si tienen alguna duda o pregunta no hay ningún problema que lo escriban y después al final lo vemos o me pueden ir interrumpiendo y preguntándome cosas, no hay ningún problema. Ok, profe. Bueno, esto es un poquitito el repaso anatómico de lo que es el aparato reproductor femenino. Si ustedes van a estar en un quirófano donde se hacen cirugías ginecológicas, mínimamente algunos conceptos básicos sobre cómo está formado el aparato reproductor femenino está bueno. Esto es una imagen muy sencilla donde se puede ver todo lo que es la cavidad uterina, el cuello del útero, la vagina que se continúa con los labios y de ambos lados están las trompias que se continúan con los ovarios que vendrían a ser los anexos. También cuando hablamos de cirugía ginecológica está incluido todo lo que es cirugía mamaria, no lo que sea plástica, cirugía plástica de mama, sino todo lo que es cirugía mamaria, principalmente cirugías oncológicas, están incluidas, así que está bueno también conocer un poco la anatomía de la mama. Ahí se puede ver el pezón, la areola, todo el tejido graso, los conductos que terminan en los lóbulos y en los lobulillos y posteriormente que se encuentra el músculo y las costillas. Bueno. Hay un montón, como les contaba hace un ratito, todo lo que es ginecología, la realidad es que hay muchas cirugías, es muy amplio. Esto es lo que más frecuentemente ustedes van a ver que se realiza, las histerectomías totales o parciales, que la diferencia entre una y otra está en la preservación o no del cuello del útero. Es parcial cuando se preserva y es total cuando se saca también el cuello del útero. Todo lo que es patología anexial, principalmente los quistes de ovarios o los endometriomas, las miomectomías, que no sé si ustedes saben lo que son los miomas, que son tumores benignos que se forman en el cuerpo del útero y que muchas veces generan síntomas y por eso se sacan por vía histeroscópica principalmente, dependiendo del tamaño del mioma. Las histeroscopías, todo lo que sea patología uroginecológica, principalmente para las pacientes que tienen problemas de incontinencia de orina, todo lo que es patología cervical, principalmente lo que más van a ver que se hacen son conos, las famosas conizaciones. Los embarazos ectópicos, que el embarazo ectópico es consiste cuando el embrión se implanta en un lugar que no sea la cavidad uterina. La región más frecuente a donde se implanta, que no es la cavidad uterina, son las trompas. Eso se le llama un embarazo ectópico. También es una cirugía que se debe realizar. Las ligaduras de trompas, que generalmente se realizan en el momento en el que se van a hacer las cesáreas. La endometriosis, muchas veces se hacen laparoscopías diagnósticas para pacientes que tienen endometriosis y, como les decía hace un ratito, todo lo que es patología mamaria. Esto es lo más frecuente, sin embargo, gineco es muy amplio y pueden ser que hagan otras cosas. Bueno, la técnica anestésica que nosotros vamos a elegir utilizar en cada una de estas cirugías va a depender, obviamente, del tipo de cirugía, de la paciente que tengamos adelante, según la complejidad que tenga la paciente, y bueno, por supuesto que de la elección del anestesiólogo que esté con ustedes. Se puede hacer, diferente, dependiendo de la cirugía, desde anestesia general hasta una sedación, hasta un bloqueo. Eso va a depender mucho de la cirugía. Dentro de lo que es anestesia general, es decir, que la paciente estaría completamente dormida, podemos elegir hacerlo todo de forma endovenosa, la anestesia, que sería la modalidad de TIVA, o hacerlo de forma balanceada, a donde estamos utilizando
un analgésico, un anestésico volátil, por ejemplo el ceborano, y donde estamos utilizando algo de forma endovenosa. Eso sería balanceado. Y después, para invadir la vía aérea, puede ser con un tubo endotraqueal, que sería la intubación orotraqueal, o se puede elegir una mascarita laringea. Después, en cuanto a lo que es neuroleptoanestesia o sedación, las drogas que se utilizan va a depender mucho de lo que prefiera hacer el anestesiólogo. La realidad es que sedaciones se pueden hacer, hay un montón de recetas para hacer sedaciones, va a depender del anestesiólogo y de la cirugía. Pero las drogas que más se suelen utilizar son midazolam, ketamina y dexmedetomidina. También para ciertas cirugías se pueden llegar a hacer bloqueos, por ejemplo, anestesia raquídea. Se puede llegar a colocar un catéter peridural o se puede hacer algún tipo de bloqueo de nervios periféricos. También se pueden combinar técnicas, por ejemplo, se bloquea a una paciente para que tenga analgesia en el postoperatorio y a su vez se le hace una anestesia general durante toda la cirugía. Pero bueno, eso va a depender de cada cirugía. Más adelante yo les voy a hablar de las cirugías que más se hacen y de las técnicas anestésicas que más se hacen. Después, en cuanto al monitoreo, cualquier cirugía, ya sea una anestesia general, ya sea una sedación, ya sea un monitoreo, lo mínimo que tiene que tener es la suturometría, un electrocardiograma de forma continua y la medición de la presión arterial de forma no invasiva. Eso es lo mínimo, el mínimo monitoreo que va a tener que tener cualquier cirugía, cualquier sedación o cualquier procedimiento anestésico. Ya dependiendo de la complejidad de la cirugía y la complejidad de la paciente, va a ser que la podamos invadir a la paciente un poquitito más, por ejemplo, midiendo la presión de forma invasiva o no. Eso se verá en cada caso. Pero bueno, como les decía, lo mínimo que tenemos que tener siempre un paciente desconectado con el saturómetro, tenemos que poner los electrodos para tener un electro y tenemos que tener la presión. Eso es lo mínimo. Después puede pasar que estemos en procedimientos que ustedes digan, esto es súper sencillo, pero quizás la paciente es muy compleja y necesitamos invadirlo un poquitito más, o puede ser que no sea necesario. Los abordajes que se suelen utilizar para todo lo que es cirugía ginecológica es la laparotomía, que es el abordaje convencional o abierto. Estas son las cirugías a donde hay que tener en cuenta lo que es muy importante la analgesia, porque en el postoperatorio son cirugías que tienen un alto impacto doloroso, todo lo que sea la laparotomía. La laparoscopía, a donde se hacen unos pequeños incisiones en el abdomen, se colocan los trócares y con los trócares se trabaja. Estas son cirugías que, si bien el impacto doloroso es muchísimo menor, hay que tener en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo la posición y que el neumoperitoneo generado por la laparoscopía también genera ciertos cambios hemodinámicos en la paciente que hay que tener en cuenta. Y el otro abordaje que también se usa mucho en ginecología es el transvaginal. Se coloca un histeroscopio a través de la vagina y por ahí se trabaja. Se suele utilizar mucho, por ejemplo, para miomectomías o para histeroscopías diagnósticas, por ejemplo, pacientes con diagnóstico de infertilidad, se suele hacer. Bueno, esto es un poquitito, esta diapositiva es un poquito compleja, pero es más que nada como para que ustedes tengan en cuenta que cuando nosotros estamos realizando alguna cirugía que sea laparoscópica, ya sea ginecológica o cualquier otra cirugía que se realice a través de la laparoscopía, se generan ciertos cambios hemodinámicos como consecuencia de haber insuflado el abdomen, de haber generado de haber insuflado el abdomen, que principalmente lo que genera esto es un aumento en la presión intraabdominal. Eso hace que dificulte el retorno venoso, entonces en general los pacientes se suelen hipotensar. Eso es importante para tener en cuenta. Y después que como consecuencia con el neumoperitoneo lo que se insufla es CO2, así que muchas veces los pacientes tienden a ponerse hipercápnicos. Esto es como para que ustedes tengan en cuenta, si no tienen que saber específicamente cuáles son los mecanismos que generan esto que les estoy contando acá, sino es como para que tengan en cuenta que puede ocurrir y que se generen ciertos cambios y que por eso lo más correcto sería que antes de que el cirujano insufle el abdomen, ellos nos deberían avisar cuando van a insuflar. Así nosotros estamos preparados para estos cambios y podemos monitorearlos, porque quizás en algunos pacientes que estén más bien críticos, estos pequeños cambios hemodinámicos nos impactan mucho a nosotros. Así que como para que tengan en cuenta ustedes que ese es un momento muy crítico cuando estamos haciendo una cirugía laparoscópica, cuando se va a insuflar el neumoperitoneo. Bueno, otra cosa que también es importante en todo lo que es gineco y en todas las cirugías laparoscópicas es la posición que adoptan los pacientes. Esta posición que se llama Trendelenburg, a donde ven que están las piernas elevadas y
es muy frecuente que se utilice esta maniobra, a diferencia de lo que pasaba antes. Al insuflar el abdomen, por esta posición directamente nos aumenta, digamos, el retorno venoso. Entonces esto tendería a hipertensar a los pacientes. Pero bueno, también aumenta la presión intracraneal y la intraocular, que disminuye todo lo que es el drenaje venoso cerebral. Es importante que si la cirugía va a ser muy prolongada, se puede llegar a provocar edema facial y de la vía aérea superior. O sea, nunca vamos a despertar a un paciente en esta posición. Siempre lo vamos a llevar a cero a la camilla y ahí vamos a seguir trabajando para el despertar. También es muy importante, en especial cuando las cirugías son largas, ser muy obsesivo con el tema de los decúbitos. Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando se está trabajando con la laparoscopía, a los pacientes se las cambia mucho de posición. Primero te piden Trendelenburg, después que se lo sacan, después hay para un lado, después hay para el otro. Entonces se ponen muchas sombreras para evitar que el paciente se desplace de la camilla. Hay que ser muy obsesivo con el tema de que ninguno de estos sombreros o ningún brete ni nada que utilicen en la mesa, digamos, en la camilla, esté en contacto con el paciente porque puede generar lesiones por decúbito. Y las sombreras que se ponen también están asociadas a lesiones en el plexo braquial. Así que hay que ser muy cuidadoso con los decúbitos en las cirugías que nos van a requerir que nosotros cambiemos mucho de posición al paciente. Lo mismo cuando nosotros cambiamos a la camilla, tener cuidado que no se tironee ninguna vía, que no se salga el saturómetro, que no se desconecte ningún electrodo. Esta es otra posición que se usa mucho en todo lo que es ginecología, principalmente para todo lo que era el abordaje transvaginal, que yo les contaba hace un ratito. La posición de litotomía, básicamente lo que se hace es elevar las piernas. Lo que hay que tener muy en cuenta acá es en pacientes si tienen algún tipo de lesión en lo que es la cadera. En estos casos, lo que se suele hacer o lo que se prefiere hacer, digamos, es para evitar algún tipo de lesión o subluxación de la cadera o lo que sea. Muchas veces las pacientes, cuando están despiertas, ellas mismas se pueden poner en esa posición de litotomía. Así, de esa forma nos aseguramos de que la paciente esté en una posición cómoda antes de dormirse y que una vez que ya está dormida nos aseguramos de que no la estamos lesionando. Pero también hay que ser muy obsesivo con el tema de que la paciente quede bien acomodada. Bueno, acá, como les contaba hace un ratito, la histerectomía es una cirugía que se hace mucho en ginecología, que consiste en la extirpación ya sea parcial, a donde conservamos el cuello del útero, o total. Es una cirugía que se hace muy frecuentemente. Si también se extirpan los ovarios, se llama oophorectomía, y si también se sacan las trompas de falopio, se llama salpingectomía. Esto ya después van a ver si se hace una cosa u otra. Nosotros quizás en lo que nos cambia es en la duración, y después en función del abordaje que decidan utilizar para realizar la histerectomía va a ser la posición que va a llevar la paciente. Se puede hacer por vía abdominal, ahí se puede hacer un abordaje laparotómico o laparoscópico, se puede hacer por vía vaginal, se puede hacer por vía vaginal asistida por laparoscopía o se puede hacer totalmente laparoscópica. Eso ya va a depender, digamos, de las características del paciente, eso ya es decisión del cirujano. Pero sí es importante que nosotros sepamos por qué vía va a ser realizada esta cirugía, ya que, como decía hace un ratito, a nosotros nos cambian algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Sí hay que tener en cuenta también en esta cirugía, es que son cirugías que sangran mucho, así que siempre es importante que las pacientes tengan una buena vía, idealmente que no esté en el pliegue ni que no esté en ninguna zona donde con los cambios en la posición se pueda llegar a clinquear o pueda llegar a dejar de pasar. Así que es importante que tengan una buena vía y en caso de que sea necesario nosotros podamos expandir a las pacientes o pasarles hemoderivados o lo que sea necesario. Ahí, como dice, también siempre estar atentas, y está bueno que estos pacientes antes de la cirugía estén agrupados y nosotros sepamos que contamos con sangre para transfundirlos en caso de que sea necesario. Bueno, una histeroscopía consiste en evaluar el interior de la cavidad uterina y del canal endocervical. Lo que se utiliza es lo que veíamos en la imagen hace un ratito, es un histeroscopio. Básicamente esto lo que tiene es una camarita y tiene un canal a donde se conecta, digamos, un fisio o la solución que sea, a donde eso nos da, digamos, nos permite generar una cavidad
para que cuando los ginecólogos estén trabajando puedan ver lo que estén haciendo. Lo que es muy, muy, muy importante tener en cuenta en la histeroscopía es que cuando pasan el histeroscopio por el orificio cervical interno, acá se puede desencadenar algún tipo de reflejo vagal que genera mucha bradicardia y hipotensión, y es muy importante entonces que nosotros siempre tengamos cargada una atropina para estas cirugías. Y también ese es un momento en el que, como yo les decía hace un rato, en cualquier cirugía laparoscópica, los cirujanos nos deberían avisar cuando van a insuflar el abdomen. Acá debería pasar lo mismo. Cuando van a pasar por el orificio cervical interno, nos deberían decir. Así nosotros estamos atentos a este reflejo, y en caso de que se haga el reflejo, es súper importante que se dé el estímulo, y si nosotros vemos que persiste la bradicardia, es necesario muchas veces hacer atropina. Así que es importante que esté preparada la atropina. Y algunos factores de riesgo para que se desencadene este reflejo son las pacientes nulíparas o que sean menopáusicas pero que tengan el cuello muy atrófico, mujeres con antecedentes de conos, o cualquier tipo de cirugía previa que haya originado algún tipo de estenosis. Es importante que nosotros con esas pacientes principalmente tengamos los ojos abiertos y estemos atentos a ese momento, porque realmente pueden hacer una bradicardia que les puede llevar a un paro a los pacientes. Bueno, acá se ve el dibujito del histeroscopio, justamente en este caso es para sacar un mioma. Ahí está puesto el espéculo, y es importante en el momento que yo les decía, cuando se atraviesa el orificio cervical. Sí. ¿Qué significa que tengan conos? Que tengan cono, muy buena pregunta, disculpa, pensé que lo sabían. Cuando se hace un cono, no sé si vieron al principio, cuando un paciente tiene cáncer de cuello de útero, muchas veces, y no está invadiendo el útero, se puede hacer una cirugía que se llama conización, a donde se saca una partecita del cuello del útero, a donde está la lesión que se vio en el Papa Nicolau. Ese es el cono. No sé si se entendió. Es decir, que básicamente es solamente pasar o sacar un pedacito del cuello del útero, nada más. Exactamente, tiene justamente la forma en la que se saca, es en forma de cono, por eso se llama conización. Genial, muchas gracias, profe. Se suele hacer con un bisturí o con un bisturí láser o con lo que sea, pero sí, se saca esa porción que tiene la lesión que se diagnosticó previamente, que es justamente en forma de cono, que se saca del cuello del útero. En general son lesiones premalignas, digamos, que se diagnosticaron previamente. Así que estar atentos en esas pacientes, preguntarles y estar atentas a este reflejo que se pueda llegar a desencadenar. Bueno, y esto también es importante con el tema de las histeroscopías. Como yo les decía acá hace un ratito, a ver si tengo la fotito, ahí a donde se ve el histeroscopio, ustedes no se siguen conectados, que tienen un cablecito, además de tener conectada la fuente de luz, digamos, tiene conectado un líquido de irrigación, que eso es lo que les da cavidad para que ellos puedan trabajar. El líquido que se suele utilizar generalmente en ginecología es la solución fisiológica, es el suero salino. Pero tienen que tener presente que se pueden llegar a utilizar otros tipos de líquidos de irrigación, como es el agua destilada, como es la glicina al 2,5% o como es el mannitol al 5%, que esos tipos de líquido de irrigación se asocian a complicaciones en los pacientes generalmente. Por eso es muy importante estar atento a qué líquido de irrigación se está utilizando. Se puede llegar a reabsorber parte de este líquido que se utilice y eso puede llegar a generar algún tipo de alteración en el medio interno de la paciente. Por eso es importante estar atentos a ver qué estamos utilizando. Esto también, por ejemplo, en uro, no sé si ya tuvieron la clase de anestesia en urología, pero ahí también se utilizan líquidos de irrigación y muchas veces no pueden utilizar suero salino, tienen que utilizar otros tipos de líquidos de irrigación y hay que estar atentos a eso. Bueno, este es otro procedimiento que se hace muy frecuentemente en ginecología, que es el legrado uterino. Acá lo que se hace es, con una cureta, se raspa la capa más superficial del endometrio. Generalmente se utiliza cuando quedan restos, por ejemplo, de un aborto incompleto.
La posición que llevan las pacientes es la posición ginecológica. Generalmente las pacientes están despiertas, no es necesario que tengan una anestesia general, se las suele bloquear de forma local o se las suele sedar. En caso de que, no sé, sea necesario que sea algo más prolongado o que por algún motivo en especial la paciente no pueda estar despierta, se puede poner una máscara laringia, pero suele ser un procedimiento muy corto. Lo que sí es muy importante en estas cirugías es tener en cuenta el antibiótico. Todo lo que sea restos que pueda llegar a quedar en el endometrio, si no se hace el antibiótico correcto, corremos el riesgo de que la paciente tenga un aborto séptico, por ejemplo. Así que es muy, muy, muy importante estar atentos al antibiótico, que va a depender en función del protocolo de cada hospital, el antibiótico que se tenga que administrar. Profe, una consulta. Sí. ¿Qué sería aborto séptico? Cuando un paciente se pone séptico quiere decir que se infecta. Ok, perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, y también, como les decía hace un ratito, está incluido en todo lo que es anestesia en ginecología, todo lo que es patología mamaria. No las plásticas mamarias que hacen los cirujanos plásticos, sino generalmente son cirugías con fines oncológicos o, por ejemplo, nódulos mamarios benignos. Pero bueno, una de las patologías mamarias más frecuentemente por las cuales se tienen que realizar cirugías en la mama es justamente por el cáncer de mama. Hay que tener en cuenta que estas pacientes en general cuando vienen muchas veces son pacientes que recibieron quimioterapia, radioterapia o que ya tienen un tratamiento oncológico previo, así que además de todo el estrés que estas pacientes tienen por haber estado transitando por este tipo de enfermedad, muchas veces las pacientes es muy difícil encontrarles una vía periférica, así que hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado, porque muchas veces es una o dos vías las opciones que tenemos. Y si ya se llegan a romper esas venas, nos quedamos sin vía. Así que es muy importante tomarse todo el tiempo del mundo, que nada los apure cuando vayan a poner una vía a una paciente que tenga así antecedentes de una patología oncológica. Y también hay que tener en cuenta de que si es una paciente que ya se operó previamente, si es una paciente que tiene un vaciamiento ganglionar, es decir, que se llevaron los ganglios cuando la operaron, de ese lado no se debería poner la vía, preferimos poner la vía del otro lado. Así que tener en cuenta eso, si la paciente ya se operó y se le hicieron un vaciamiento del lado derecho, nosotros le vamos a poner la vía del lado izquierdo. Y bueno, tener en cuenta que también psicológicamente a ver, las pacientes no es un buen momento, quizás ser empáticos, ser muy cuidadosos, ir explicándoles todo lo que se va haciendo. Si bien es algo que hay que hacer con todos los pacientes, muchas veces los pacientes que tengan algún problema oncológico tienen cierto estrés que hay que tener más paciencia, más tiempo. Otra cosa que es muy importante de todo lo que es patología mamaria es que estas cirugías son altamente emetizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son cirugías muy pronauseosas. Es muy importante que nosotros hagamos medicación para prevenir estas náuseas y vómitos en el posoperatorio, porque ya per se la cirugía de mama es una cirugía que es un factor de riesgo para tener náuseas y vómitos en el posoperatorio. Y bueno, todo lo que es la analgesia posoperatoria, por ejemplo, este es un tipo de cirugía que es muy frecuente donde se hagan anestesias de forma combinada. Se puede llegar a hacer algún bloqueo para que tengan analgesia en el posoperatorio, por ejemplo un PEX-1, un PEX-2, un bloqueo del serrato, y a su vez hacer una cirugía general para que la paciente esté dormida durante toda la cirugía. Esto es como para que tengan un poco de idea de lo que es náuseas y vómitos en el posoperatorio. Esto se puede aplicar a cualquier cirugía, no necesariamente a lo que es cirugía en ginecología. Es como para que tengan en cuenta cuáles son los factores de riesgo de náuseas y vómitos en el posoperatorio, como para estar atentos a qué paciente sería candidato, como para hacerle más medicamentos para prevenir estas náuseas y vómitos en el posoperatorio, o mismo para que en el posoperatorio tengan indicados rescates con algún medicamento que sea antiemético, porque justamente son pacientes que seguramente tengan náuseas y vómitos. Los factores de riesgo según el paciente son el sexo femenino, el no ser tabaquista, la historia de náuseas y vómitos en el posoperatorio. Ese es el factor de riesgo más importante. Si una persona viene y te dice que ya se operó y que como complicación previa
tuvo náuseas y vómitos en el postoperatorio, seguro esta cirugía también los tenga. Así que es muy importante indagarlo. Después, todo lo que sea patología gastrointestinal, pacientes que tienen hernias de hiatos o reflujo gastroesofágico, pacientes que se vayan a operar de tumores cerebrales o por un abdomen agudo o ocluidos, estos también son factores de riesgo. Todo lo que sea cirugía de otorrino, todo lo que sea maxilofacial, todo lo que sea ginecológico, todo lo que sea neurocirugía, laparoscopía y abdominal, todo lo que sea cirugía mamaria, y en función de los tipos de anestésicos que se hacen, los volátiles y el uso de opioides intra y posoperatorios. O sea, la anestesia de mama en mujeres tenemos todos los factores de riesgos. Así que importantísimo tener en cuenta estos factores de riesgo y hacer medicación, lo que sea que se utilice en su hospital, ya sea dexametasona, que se utilice ondansetron, Reliberan, si se puede utilizar toda anestesia endovenosa para utilizar propofol y evitar utilizar anestésicos volátiles sería aún mejor. Si se puede bloquear a los pacientes para disminuir el uso de opioides intra o postoperatorios sería mejor. Todas esas intervenciones que se pueden llegar a hacer para disminuir todos estos factores de riesgos, eso sería lo ideal, principalmente en esta cirugía que ya per se tiene un altísimo riesgo de náuseas y vómitos en el postoperatorio. Bueno, y la otra parte que queda de esta clase es todo lo que es prevención de infecciones en el sitio quirúrgico. La definición de una infección en el sitio quirúrgico es una infección que ocurre después de la cirugía en la parte del cuerpo donde se realizó la operación. De cada 100 pacientes, entre 1 y 3 pacientes contraen infecciones. Eso es más o menos la incidencia que está escrita hoy en día. Los factores de riesgo para tener una infección en el sitio quirúrgico tienen que ver con el ASA. Cuanto mayor sea el ASA, es mayor el riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico, en función del tipo de herida, que en un ratito les voy a contar cómo se clasifican las heridas, y en función de la duración de la intervención. Cuanto más larga sea una intervención, mayor es el riesgo de tener una infección en el sitio quirúrgico. Bueno, acá está escrito por si ustedes no conocen lo que es el ASA de los pacientes, seguramente ya lo vieron. El paciente ASA 1 es el paciente sano, que no tiene ningún tipo de alteración física ni metabólica. El paciente ASA 2 es el paciente que tiene una enfermedad leve, pero que no interfiere en su actividad diaria. El paciente ASA 3 es el que tiene una infección sistémica severa que sí interfiere con su actividad diaria. El paciente ASA 4 tiene una enfermedad sistémica que amenaza la vida, y el paciente ASA 5 es el paciente terminal o moribundo que tiene muy poca expectativa de vida. Este es el tipo de la clasificación en función del tipo de herida. Por supuesto que el tipo de herida limpia tiene un menor riesgo de infección en el sitio quirúrgico, y la herida sucia tiene un mayor riesgo de infección en el sitio quirúrgico, pero está bueno que ustedes sepan cómo se clasifican las cirugías, porque muchas veces en función del tipo de cirugía va a ser el antibiótico que se elija hacer. La cirugía limpia es aquella donde no hay inflamación, no se invade lo que es el tracto respiratorio, digestivo, genitourinario. La limpia contaminada, ahí ya sí hay entrada en lo que es en el tracto respiratorio, digestivo, genitourinario. En la herida contaminada hay inflamación, no hay pus, pero sí la herida está contaminada. Son, por ejemplo, los traumatismos abiertos de menores de 4 horas, y la herida sucia, ya sí hay pus, o hay, por ejemplo, una perforación de una víscera hueca, o traumatismos abiertos de más de 4 horas. Fíjense el riesgo que pueden tener este tipo de cirugía, en función de la clasificación y en función del antibiótico, de si reciben o no antibiótico. Por eso está bueno que nosotros sepamos, una vez que nos paramos adelante del paciente, que vemos el tipo de anestesia que vamos a hacer, veamos qué herida tiene el paciente, y así sabemos cómo nosotros tenemos que cubrir a ese paciente, con qué antibiótico tenemos que cubrir al paciente. Profilaxis antibiótica, ¿se refiere a eso? Bueno. Después, otros factores de riesgo u otras cuestiones que hay que tener en cuenta para prevenir lo que es la infección en el sitio quirúrgico es la temperatura. Los pacientes que están hipotérmicos tienen mayor riesgo de infección en el sitio quirúrgico, por eso también está bueno ser muy obsesivo con el tema de que los pacientes siempre que nosotros podamos y siempre que no interferamos en el campo de los cirujanos, que los pacientes tengan una manta térmica, si les podemos poner un caloventor mejor aún,
todo lo que sea fisio, Ringer o todos los líquidos que nosotros le vayamos a pasar, está bueno que estén tibios. También los pacientes, digamos, que tienen algún tipo de isquemia se vincula muchísimo a todo lo que es mayor riesgo de infección en el sitio quirúrgico. Por eso es importante que el paciente siempre esté saturando bien, siempre tienen que tener saturómetro. Después, bueno, la principal, digamos, estrategia que nosotros utilizamos para prevenir las infecciones es el uso de antibióticos. Muy importante que nosotros siempre antes de hacer un antibiótico le preguntamos al paciente si tiene algún tipo de alergia. Eso en realidad no solo a la hora de hacer un antibiótico, a la hora de hacer cualquier medicación es muy importante indagar sobre si el paciente tiene alguna alergia. En especial los antibióticos, o en general los pacientes que se van a operar en algún momento de su vida ya recibieron antibióticos. Entonces generalmente saben si son alérgicos o no. Muy importante eso. Y bueno, generalmente el antibiótico que más se utiliza son las cefalexolinas de primera generación, que es la cefazolina, y idealmente se debería hacer el antibiótico entre 30 y 60 minutos antes de la incisión quirúrgica. A veces no se puede hacer porque es una cirugía de urgencia, a veces no se puede hacer por otras cuestiones, pero bueno, sepan que eso es lo ideal, que ni bien pasa el paciente al quirófano y se le pone la vía, lo ideal sería ahí hacer el antibiótico para que pasen 30 minutos hasta que los cirujanos empiecen con la cirugía. Bueno, y estas son algunas interacciones que está bueno tener en cuenta. Por ejemplo, el metronidazol y el fentanilo. Si nosotros si le hacemos metronidazol a un paciente que se suele llegar a usar en caso de los ligrados, aumenta los niveles o el efecto del fentanilo. Así que hay que tener en cuenta si nosotros le vamos a hacer fentanilo a la paciente, tener cuidado con el riesgo de apneas o de represión respiratoria que pueda hacer la paciente, ya sea mientras estemos haciendo la sedación o en el posoperatorio. La clindamicina, que es otro antibiótico, interacciona con el atracurio y con el rocuronio, que son dos relajantes neuromusculares. La clindamicina aumenta los efectos de ambos fármacos, así que eso también es a tener en cuenta, porque nosotros por ahí pensamos que pasó cierta cantidad de tiempo y que el paciente ya debería haber metabolizado el relajante, pero quizás la clindamicina prolongó el efecto y despertamos al paciente pensando que ya no tiene más relajante y en realidad el paciente todavía está relajado y no está ventilando, por ejemplo. Y la gentamicina también aumenta los efectos de estos fármacos, del rocuronio y del atracurio, así que tener mucho cuidado con estos dos fármacos, con estos dos antibióticos. Bueno, eso es todo de la clase. La realidad es que es una clase muy cortita. A ver si puedo dejar de compartir. Profe, según el cronograma, tendríamos que haber tenido la clase de obstetricia hoy. Sí, invirtieron el orden. La obstetricia es la próxima semana. Listo, mejor entonces. Gracias, profe. No, de nada. La obstetricia sí, quizás hay un poco más para hablar, pero la realidad es que ginecología está buena que ustedes sepan eso, cuáles son las cirugías que más se utilizan, la posición en la que va a estar el paciente y tener en cuenta como estas cuestiones puntuales que yo les decía de cada cirugía en particular. En la histerectomía está bueno que el paciente tenga una vía gruesa por el riesgo de pérdida de sangre que tienen, paciente que tengan que se vaya a hacer cirugía de mama, que seguramente van a estar vomitando, así que estar atentos a esos. La diferencia a la hora de elegir entre metronidazol y clindamicina, eso depende. En general va a depender, digamos, de la paciente y del tipo de protocolo que tengan en el hospital. No es que se usa para todas las cirugías el mismo tipo de antibiótico. En general hay protocolos en los diferentes hospitales y en función de la cirugía se utiliza el antibiótico. Yo te puedo decir lo que se utiliza en mi hospital, pero por eso está bueno preguntar qué es lo que utilizan en tu hospital en función de la resistencia que haya y de los pacientes que tengan. Pero son dos tipos de antibióticos diferentes. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. No sé si la clase está subida. Justo eso le iba a decir, profe. La clase que está subida es la del cuatri anterior, o al menos lo que me salta a mí en el campus, no este PDF que estuvo mostrando usted.
Dale, ahí entonces le hablo a Florencia, que es la coordinadora, y le aviso. Yo ya se las envié a ella, pero bueno, se las vuelvo a mandar. Quizás se confundió y subió la del cuatrimestre anterior. Buenísimo, gracias, profe. No, de nada. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Está bueno no que sé se si lleven... usted puede leer el chat, pero le estaban preguntando cuál sería la diferencia a la hora de elegir entre metronidazol y lindamicina. Sí, ahí lo respondí hace un ratito, lo de la metro y la glindazol. Lo que hay que saber es que son dos antibióticos diferentes y que la elección de los antibióticos se las van a decir a ustedes. Va a depender, digamos, de la cirugía que se vaya a hacer. Hay veces que el paciente ya está recibiendo antibióticos y no es necesario que reciba. Hay veces que no, pero eso en general se los van a indicar. Buenísimo, profe, gracias. Profe, una consulta. ¿Cuáles son los bloqueos más comunes en estas cirugías? Y depende, por ejemplo, para una histerectomía que se hace de forma laparotómica, es decir, que se hace de forma convencional, que se hace una incisión bastante grande, se puede hacer, por ejemplo, un TAP block, donde se bloquean los músculos de la pared del abdomen para que la paciente no tenga dolor en el posoperatorio. Para lo que es cirugía de mama, los bloqueos que más se están utilizando es el PEX-1, el PEX-2 y el cerroto anterior. Gracias. Todo lo que es la laparoscopía en general, nosotros no solemos hacer ningún bloqueo. Muchas veces son los ginecólogos los que infiltran de forma local en esas pequeñas incisiones que hacen para poner los trócares. Y después no se suelen utilizar muchos otros bloqueos en estas cirugías. Lo más importante a saber de esta clase es, primero que nada, cuáles son las cirugías que más se hacen en ginecología, tener en cuenta estas particularidades que yo les contaba de cada cirugía. Por ejemplo, la histerectomía es una cirugía donde tiene alto riesgo de sangrar, entonces es importante que la paciente tenga una buena vía, que esté agrupado, que nosotros para alargar sepamos que tenemos sangre disponible. Saber que en función del abordaje que realicen va a ser la posición que nosotros le tengamos que dar al paciente y el tipo de analgesia generalmente que le tenemos que dar al paciente. O, por ejemplo, que cuando estamos haciendo una histeroscopía es muy importante tener preparada siempre una atropina, porque al pasar por el orificio cervical interno muchas veces esa tracción del cuello del útero que producen con el histeroscopio puede llegar a producir algún tipo de reflejo vagal que bradicardiza a los pacientes, entonces es importante tener una atropina lista. Saber que la cirugía de mama es altamente emetizante, entonces hacer medicación para prevenir esas náuseas y vómitos en el postoperatorio. Todo lo que es infección de riesgo en el sitio quirúrgico, saber en cuenta qué es justamente la definición de una infección en el sitio quirúrgico, saber cuáles son los factores de riesgo y tener en cuenta que hay que hacer antibiótico idealmente entre 30 y 60 minutos antes de la intervención quirúrgica. El antibiótico es lo que logró demostrar, digamos, disminuir el riesgo de infección en el sitio quirúrgico. Por eso es tan importante hacerlo. No, de nada. Bueno, ya después entonces le digo a Flor que suba la clase, que se fije que esté actualizada, que sea la de este cuatrimestre. Y bueno, si no hay ninguna otra duda o pregunta, lo cortamos acá. Muchos éxitos en las próximas clases y cualquier duda o pregunta me pueden escribir a mí, a Florencia o a quien sea. Gracias, profe. ¿Nos puede dejar su mail, por favor? Sí. Ahí dejé mi mail. Muchas gracias, profe.
No, por favor. Bueno, mucha suerte a todos. Cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.